¿Qué tal? Ante todo, quisiera darte la bienvenida a esta tu asignatura, guión cinematográfico. Iniciamos hoy sábado 5 de marzo con estas conexiones. El link lo puedes ver en el mensajero o en la plataforma educativa. Es un link recurrente, el cual vamos a estar utilizando todos los sábados para compartir información, explicar las unidades de estudio, las actividades a realizar y vamos a darle un seguimiento al avance de cada uno de ustedes. Mi nombre es Eberto Abraham Castillo Quirós. Creo que ya muchos nos conocemos. Quienes no, me presento, su servidor, para esta asignatura y otras asignaciones que tengan. Si tienen una consultoría, con gusto, estamos a la orden. Mi nombre es Berto Brancatío Quiroz, como habíamos dicho. Vamos a hacer una pequeña introducción cumpliendo un formalismo, pero ante todo, una norma, digámoslo así, no escrita en esta asignatura o en las asignaturas eh, de mi... Pero ante todo, un pensamiento que ya es costumbre en nuestras clases, principalmente sabatinas. Está a cargo de Steven Spielberg, es este gran conocidísimo director, guionista, eh, conocido por sus trabajos en Hollywood principalmente. ¿Qué nos dice Steven Spielberg? El público es más difícil de complacer si solo les das efectos, pero son fáciles de complacer si se trata de una buena historia. Y esa es la esencia de esta asignatura, por eso quise arrancar la clase de este modo, con este pensamiento. La idea es estructurar historias interesantes. Eso lo hacemos por medio de un guión. El guión escenográfico, el guión cinematográfico es la referencia en cuanto a los medios audiovisuales, la manera de trabajar. Obviamente que hay variantes de acuerdo a cada una de las corrientes audiovisuales, medios que utilicemos, pero aquí la esencia es la historia. Cómo vamos a contar una historia de muy buena manera, de la mejor manera. Hay una forma, hay metodologías, hay principios que no son leyes, pero sí son principios que contribuyen a elaborar de mejor manera un guión cinematográfico. Para el día de hoy en primera instancia, vamos a ver digámoslo así, esos detalles en cuanto a cómo se va a desarrollar la misma asignatura. Y vamos a presentar, ahí vamos a hablar del modo de evaluación. Vamos a presentar también la unidad 1, estudio, la primera unidad, para ir entrando en materia. Hago la aclaración que puedes ir ahora mismo donde está la plataforma educativa y descargar o verlo directamente este documento que ya está disponible, así como la actividad a realizar para esta semana, que más adelante la vamos a estar explicando. Continuando, bueno, ya es lo que vamos a hablar de generalidades de la asignatura, de cómo nos vamos a desenvolver, cómo va a ser la evaluación en esta materia. Vamos a hablar también de esa presentación de la primera unidad y las actividades para y por realizar. Brevemente, un pantallazo de quien les habla. Su servidor, Eberto Abraham Castillo, publicista, comunicador social, vinculado con los medios de audiovisuales, medios
de comunicación masivos, profesionalmente vinculado desde 2003, cuando tuve la oportunidad de trabajar en un canal, el cual aún considero mi escuela, RCM Televisión en su momento. Creo que ya no existe la frecuencia, más no el canal ni la esencia. En su momento, un canal full en vivo, todo era en vivo. Cuando decimos en vivo, recuerden que se hace la preproducción, la producción y la postproducción en el momento. No hay un momento, no hay para editar. Todo va en vivo. Entonces, bueno, resumiendo un poco mis inicios, no es la idea profundizar mucho, pero sí para tener una referencia, siempre es bueno. Tuve la oportunidad estaba culminando mis estudios, tuve una práctica profesional y la realicé en dicho canal de televisión. Como lo mío en un inicio era la publicidad, por lo que estaba optando, fui al departamento de producción de cuñas, donde tuve la oportunidad de realizar múltiples y participar en múltiples proyectos. Incluso, como era un canal pequeño, brindamos en ese departamento de producción de cuñas servicio a otro departamento, digamos al de producción, en el cual nos vinculamos con un programa de automovilismo, con reportajes de noticias. Bueno, una experiencia muy enriquecedora. ¿Qué pasa en el tiempo? Bueno, pasando el tiempo en dicha práctica, me llaman de la parte de operaciones que necesitaba un camarógrafo y este servidor nos dijo que no. De ahí en adelante no he soltado una cámara y bueno, es mi pasión principalmente, aparte de todo lo que conlleva lo audiovisual, el manejo de cámaras como camarógrafo y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, ejerzo como freelance este oficio tan bonito. Y bueno, para no ahondar más, realizador, productor, publicista, camarógrafo, sonidista, esas son mis aptitudes. eh, Encargado de pauta, fotógrafo, un tiempo, editor y manejador de contenido, principalmente en los últimos años apoyando a el béisbol nacional, juvenil y categoría mayor a nivel nacional. Entonces, bueno, básicamente ahí está el resumen. RCM Televisión, tuve la oportunidad de trabajar en TVN y TV Max, TVN Media, por aproximadamente casi 12 años. Luego hubo una pausa necesaria en mi carrera, puesto que ya no habían, digámoslo así, desafíos e incursiono. Tengo la oportunidad de trabajar en el Instituto de Seguro Agropecuario, conociendo otro aspecto, teniendo otras funciones, nunca alejándome de la esencia audiovisual. Y de 2015 hasta la fecha me manejo con mi marca de producción audiovisual, principalmente la parte comercial, piezas comerciales. Avanzamos con un par de ilustraciones. Ahí le pueden dar pausa ahí si consideran necesario. Y seguimos aquí, un poquito más de ilustraciones y entramos en materia. En esta asignatura estamos hablando de guión y bueno, nosotros tenemos un guión a que seguir y acciones que tenemos que cumplir en esta asignatura. ¿Y qué vamos a considerar? Lo básico, lo elemental, y ya a esta altura del partido, como se dice, bueno, la ortografía y la redacción fundamentales en esta carrera, no vamos a ahondar mucho, ya saben lo que pienso, muchos ya saben lo que pienso acerca de que es nuestra carta de presentación, la ortografía y redacción, y por favor verifiquen sus documentos antes de entregarlos porque están siendo tomados en cuenta. En la plataforma, en este segundo punto, todo por ahí, para dejarlo claro, solamente esos puntos, todo por ahí, toda la comunicación. Recuerden que ahí se puede auditar, entonces ninguna de las dos partes puede evadir responsabilidad en un momento dado. Ahí están los mensajes, están las respuestas. Regularmente es muy extraño el hecho de que yo no pueda contestarles
casi inmediatamente a ustedes. Por esto que yo tengo la plataforma habilitada también como todos, ¿no? En el teléfono. Y yo con la brevedad posible les trato de solucionar y responder en el mínimo tiempo posible. Entonces, utilicemos todo por ahí. Si tienen percances para entregar sus actividades, si tienen esos inconvenientes, muchas veces surgen porque estamos en el día a día, procurémoslo hacer por ahí por escrito. El copy-paste, ya sabemos, señores, que a esta altura no contribuye, no vamos a dar mucha vuelta ahí, ya estamos hablando de originalidad, más que todo aquí que estamos trabajando ahora hoy y en los días siguientes hasta el 9 de abril vamos a estar trabajando con el guión cinematográfico, que una de sus características es la originalidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Y el formato de entrega, este formato que estamos viendo aquí, el gran conocido, súper versátil, siempre confiable, PDF, todo por PDF, por favor. Y tiene sus por qué, pesa menos. Y si usted tiene pensado entregar en Word, porque no sé, no pudieron convertirlo, cosa rara, porque todos los equipos ya lo están haciendo, todos los dispositivos, convertirlo en PDF. Si ustedes piensan, por favor, no lo hagan, no lo hagan porque no se puede, es bien difícil, un documento súper pesado, en comparación al PDF, se les mueve todo el trabajo, en fin, y no tiene que ver con las indicaciones en esta asignatura. Este canal, desde donde vamos a estar subiendo regularmente las clases, obviamente ustedes van a tener acceso directamente a su plataforma, pero si quieren, pueden verificar también dichas reuniones en el canal de docencia audiovisual. Todo por la comodidad y el mejor desarrollo de esta asignatura. Importante, cómo va a ser la evaluación en esta clase. De salida les digo que esta clase, esta asignatura es realmente para hacer volar la imaginación y poner en práctica lo que ya hemos aprendido en asignaturas anteriores. No es la idea hacer una piedra de tropiezo. La idea es que nos divirtamos, estemos bien entretenidos y demos libertad a nuestra imaginación. Se van a dar cuenta a través de las actividades, las cuales deben estar, puesto que deben ser evaluados. Así estará distribuido a lo largo de toda esta asignatura, todo este proceso. Vamos a tener 3 talleres, 10% cada uno, te van a hacer un 30%. Vamos a tener 2 parciales que te van a hacer de 15% cada uno, van a sumar un 30% también. Tenemos un 60%. Y le asignamos un foro participativo que, como ya ustedes saben la mecánica, lo que queremos es saber la asimilación y el desarrollo del estudiante a través de su opinión. No evalúo la opinión en sí, puesto que es muy personal. Sería algo ilógico yo evaluarte si, o sea, por tu opinión, por tu modo de pensar. Si para eso estamos en la universidad, para unificar pensamientos universales. Así que ese foro participativo que más adelante vas a ver la programación. Importante ese proyecto final. Yo creo mucho en lo práctico, combinado con lo teórico, sustentado con lo teórico, y esto va a ser muestra de esto. Les tengo un reto, te tengo un reto y vamos a cumplirlo juntos, siempre apoyado en la teoría, en los principios de la elaboración de un guión cinematográfico, y ese proyecto final lo vamos a estar viendo más adelante. Esta es la distribución para que puedas agendar. Igual tienes acceso ahí en la plataforma educativa, paulatinamente los materiales para que no sea abrumado tanto material. Y ya les adelanto, son actividades sumamente intuitivas, de cierto modo divertidas, desestresantes. Vamos a utilizar la mente, obviamente que sí tienen fecha de entrega, pero vamos a utilizar mucho la redacción, la narrativa, y vamos a ver esos elementos y vamos a ponerlo en práctica y a prueba. El primer taller ya tienen esa actividad. Puedes ver en tu plataforma educativa, la sección de la primera unidad, está el taller 1. Puedes verlo, descargarlo, realizarlo, y tienes hasta el 11 de marzo para entregarlo. Ese es un 10%. El segundo taller
de igual forma tiene un 10%, tiene como fecha límite el 18 de marzo. Ojo que lo estamos haciendo el día antes de comenzar a desarrollar las actividades y mi sugerencia es que lo puedas entregar en el tiempo solicitado. Obviamente, si entrega después, o sea, obviamente que hay excepciones y situaciones que a veces no vamos a entregar a tiempo, pero yo te recomiendo que lo puedas entregar para darle o sea, el seguimiento adecuado y ver y reponer quizá un poquito de puntos que no quedan muy claros. Lo que yo quiero como docente y lo que se busca en esta asignatura es que ustedes se vayan claros y con una idea de cómo estructurar una narrativa, que esto es algo tan importante en nuestra vida profesional como productores, realizadores de contenido audiovisual, ya sea cualquiera de las plataformas que vamos a utilizar, cualquiera de los medios, incluso el cine, quien quita que aquí nazca un nuevo guionista. Solamente es cuestión de intentarlo. El segundo taller, como habíamos dicho, el 18 de marzo, el parcial, también el 18 de marzo, pero se van a dar cuenta que no lleva, sino que dedicarle un poquito de tiempo y no lleva gran física, como lo podemos decir. Aquí esta es una materia que debe ser relax, tómenla como algo relax, desestresante y principalmente como debe ser formadora. El tercer taller, el 25 de marzo también, esas son las fechas límites, un 10%, miren cómo los porcentajes se van acumulando. El segundo parcial, el 15% a entregar el 1 de abril. Todas las actividades tienen una secuencia con las unidades que vamos explicando. La idea es darle seguimiento. Unidad 1, taller 1. Unidad 2, taller 2, parcial 1. Así. Vamos desarrollando las actividades y un foro participativo que vamos a dejarlo al final casi, el 8 de abril lo vamos a dejar hasta allá, porque ya en teoría ustedes deben tener ya un criterio más formado todavía y más argumento al momento de debatir. Entonces yo quisiera que se generara ese debate sano, esa discusión sana, ese intercambio de ideas, puesto que es el reflejo en parte de lo que aprendemos y ponemos en práctica en clase y el trabajo, el proyecto final para entregar el 9 de abril, que corresponde al 30%, por eso lo tenemos en amarillo, que vemos bien claro y si se dan cuenta son varias actividades, pero es la mejor manera de distribuir el peso de la materia y ese 70% correspondiente a esa actividad lo distribuimos de este modo. Poco a poco, actividad tras actividad, seguimiento tras seguimiento, tiene un porqué. Vamos a hablar de ese proyecto final, el reto que ya te había adelantado minutos antes en esta conexión. Vamos a hacer un guión cinematográfico tal cual. O sea, el guión cinematográfico tal cual se refleja en un guión literario, es un proceso, ¿cierto? Eso lo vamos a ver en la teoría también. Pero resumiendo, vamos a hacer un guión cinematográfico. ¿Qué vamos a hacer? Actividad en equipo. Vamos a construir un guión para cortometraje. Y miren lo que estamos diciendo, construir un guión, o sea que se va haciendo paso a paso, poco a poco de la idea inicial. Para un cortometraje, de la idea hasta su presentación final. Este 9 de abril es la fecha límite de entrega y con eso cerramos la materia. Más adelante le vamos a estar explicando cómo sería la metodología. Estamos haciendo equipo de 2 personas. Ustedes eligen, ustedes eligen con quién quieran trabajar y que mejor le convenga para realizar las actividades y que sean enriquecedoras para ambos, puesto que no gano nada con asignarle compañeros. Ustedes mejor los eligen. Vamos a hacer una pausa y venimos. Si quieres, puedes hacer una pausa ahí en el video. Un relax, algo de líquido, agua, algo, te estiras y vamos a entrar en materia. Puedes dejar el video en pausa. Cuando gustes, lo retomas porque vamos a entrar en la primera unidad, el contenido de la primera unidad y la actividad a realizar para esta semana. Y bueno, en nuestra primera unidad, principalmente,
tenemos esa primera unidad, como ya se dan cuenta, a una pausa y quisiera que verificaras en tu acceso a Educativa. Ahí está también la guía de clases, si no la has visto en Cybersity, también está ahí. Y está cómo está estructurado esta asignatura, los módulos que vamos a estar viendo, los temas que vamos a estar viendo y vamos a ir desarrollando poco a poco. Vamos a iniciar hablando un poco de lo que es un guión cinematográfico y hay una frase bien, creo que es bien precisa que más adelante vamos a estar viendo. El objetivo de esta unidad, conocer, analizar y debatir sobre los orígenes, clasificación y el proceso creativo en la realización de un guión cinematográfico. Vamos a estar andando un poquito ahí en lo que es el guión, diferentes conceptos, su clasificación de cierto modo. Vamos a estar hablando un poquito de un contexto histórico, siempre importante contextualizarnos, hasta el proceso creativo que es donde llegaremos hasta el día de hoy. Esta es la frase que yo les quiero compartir, que es una de las frases fundamentales y un eslogan, que el guión es a la vez un punto de partida y un punto de llegada, nada más cierto que eso, puesto que en el guión desde la idea vamos trabajando, lo que hemos tenido la oportunidad de haber trabajado en preparación de proyectos, nos damos cuenta que hay un desglose del guión, ahí tú determinas, ahí se determina en el guión, a través del guión, un guión bien estructurado, se va determinando qué es factible, si sí o si no, y se van planificando las escenas, etcétera, etcétera. Algo bien interesante. En el punto de la preproducción, como tal, se hace el casting de los personajes, digamos lo que estamos haciendo una película, una serie. Luego en la producción en sí está el guión siempre. Eso lo vamos a ver más adelante. Y hasta el momento de la edición, montaje, incluso hasta donde queremos llegar a la gran pantalla, hablando hablando de la cinematografía. Eh, para explicar un poco más y entrar un poco más, Alfred Hitchcock no le puse la ilustración. Es un conocido director, productor y guionista británico, ya fallecido, pero marcó varios hitos y varias tendencias y varias técnicas muy propias de él en el lenguaje cinematográfico. Escenas muy más adelante los invito a que investiguen sobre este genio del lenguaje y del guión, principalmente de la cinematografía. Es un hito, es un icono, es un referente. ¿Qué dijo Alfred Hitchcock? Les debo la imagen. Te debo la imagen. Dijo una vez que los tres ingredientes claves para que una película fuera buena, oído, era el guión y más guión. Esos tres ingredientes son los que hacen que una película fuera buena. Por eso que se considera que el guión cinematográfico es la esencia, la narrativa y el alma, óigase bien, de una película y se dice que constituye el 70% de un film. Miren qué peso tiene un guión. En otras palabras, el guión es el núcleo de la producción cinematográfica, está presente y en constante evolución, algo que lo que habíamos dicho anteriormente, a lo largo del proceso, siendo protagonista de inicio hasta su montaje y posterior comercialización. Créanme que el guión es fundamental. Un buen guión puede hacer una gran película, pero un mal guión siempre dará resultado. Una mala película, por muy buena dirección y reparto que tenga, hemos sido testigos de eso. Tenemos la película con los actores, con el elenco, pero la película en buen panameño no dice nada porque es el guión. Mala la historia. Así de sencillo. Un guión es estructura. Esto lo dice el guionista y novelista William Goldman. Es la columna vertebral que sostiene toda historia.
Miren que podemos plantear entonces que en cuanto a su esencia, el guión, ¿cómo se puede decir? Que es el montaje en borrador de una película. Y entre sus principales características está apunta, puede estar apuntando, igual está el documento en educativa, está la descripción de lo que va a suceder en el film. Muy importante esa palabra. Es algo muy sencillo y con un cierto parecido a una novela. Se desarrolla completamente un argumento teniendo en cuenta que todo hay que firmarlo, grabarlo y montarlo. Por eso que el guionista tiene que tener una visión global. El guión son los diálogos, las escenas, las secuencias y una descripción minuciosa y pormenorizada de lo que los actores hacen en escena. En cuanto al estilo de escritura, vale la pena aclarar que, como hemos señalado anteriormente, no es literario, a pesar de que se conoce como un guión literario. Es decir, no está planteado para que sea leído como si fuera un libro. Por lo que hay que ir directos, condensar, condensar el máximo posible y además de escribir de la forma más simple que se pueda, teniendo en cuenta que se debe poder leer con facilidad y fomentar que el lector quiera continuar hasta el final. Los diálogos tienen que ser sencillos, normales, del día a día. Y si se dan cuenta en una película, las acciones hablan mucho, la descripción, o sea, todo no está en el diálogo es parte, obviamente que ayuda a esa estructura, a esa historia, pero ya les digo, los diálogos no lo son todo. Vamos a avanzar aquí y les comparto entonces qué es un guión cinematográfico. Entonces, hemos dado vuelta, hemos explicado. Entonces, yo les digo que existen muchos autores que definen el guión cinematográfico como el arte, que los aspectos exteriores, también como lo primero que se destruye. Hay otros autores que afirman esto y de cierto modo sí, otros como un género literario inestable. Todo depende de qué punto de vista se defina. Pero para nuestro estudio tomaremos la definición de este señor que está en pantalla. Es el autor y guionista estadounidense Sidney Alvin Field, mejor conocido como Sid Field. Les recomiendo que busquen referencia. Y él nos dice, de referencia de él, y él nos dice que el guión es, abro comillas, una historia contada en imágenes, diálogos y descripción dentro del contexto de una estructura dramática. Cierro comillas. Una vez más, el guión es una historia contada en imágenes, diálogo y descripción dentro del contexto de una estructura dramática. ¿Qué le quiere decir eso? Ya claramente están definidos los elementos del guión, tiene que haber imágenes y los diálogos y la descripción, y el contexto de la estructura dramática no es el drama cortavena que la gente se imagina, el drama es poner al personaje en un conflicto más que todo. Ese conflicto puede ser interno, externo, o sea que la historia debe llevar, para enganchar al público, debe llevar un conflicto. Vamos a entrar un poquito en el contexto histórico, porque siempre es bueno estar contextualizado. El advenimiento de la cultura de masas y la explosión del cine como un principal medio de propagación significaron una revolución en la industria que cambió por completo sus modos de producción. Ciertamente, el cine fue evolucionando. En la década de 1920 se dejó atrás el cine mudo, ahí apareció el sonido, y nació una nueva era de la mano del sonido. Eso trajo aparejado una serie de cambios a la hora de realizar películas, como la indispensable utilización de un guión que incluyera los diálogos de los personajes, la musicalización de las escenas y todo cuando fuera a acontecer en esa gran pantalla. Ya cambiaba todo, toda la realización de una película. Esto que antes era solamente mudo. Ya incluíamos diálogos, qué íbamos a decir, cómo íbamos a decirlo. Los guiones cinematográficos aparecieron en la historia para
resolver problemas de planificación y diseños de obras más complejas, pero no surgieron de la nada. No surgieron de la nada. Así como el cine se nutrió de otras formas de arte como el teatro, la literatura o la arquitectura, los primeros guiones cinematográficos estaban inspirados en algunas herramientas de planificación y diseños preexistentes de otras artes. Apenas surgió la necesidad de planificar el proceso de realización de las películas, los encargados de hacerlo apelaron a lo que conocían. Utilizaban un principio, sobre todo aquellas herramientas que eran más inmediatas, por ejemplo, los libretos utilizados en la época del teatro o cualquier otro método empleado para diseñar en otra forma de arte como la literatura, como la arquitectura, siendo más útiles aquellos que resolvían mejor la necesidad de planificar. Es entonces cuando se menciona en la historia y aparece en escena este señor, que vale la pena mencionar, este señor en pantalla es Thomas Harper Ince. A principios del siglo XX, cuando el cine cruzó el continente, recuerden el origen del cine, y llegó a los Estados Unidos, sus atributos comerciales fueron explotados por los primeros magnates de la industria y el trabajo de la producción de películas fue perfeccionándose. Este señor, Thomas Harper Ince, uno de los principales directores de la época, fue quien introdujo el guión como parte de sus técnicas modernas al momento de dirigir y exigió a sus directores unas normas en las cuales se imponía el guión perfeccionista, elaborado hasta el mínimo detalle. Obviamente que hay teorías de la aparición paulatina del guión, los elementos, pero en los registros y en la investigación apuntan a que este señor comenzó a utilizarlo de manera formal, bastante parecido a lo que se utiliza hoy en día. Ya hablamos un poquito del contexto histórico, vamos avanzando un poquito más, y es importante que sepamos los guiones, cómo se clasifican. Se clasifican, tenemos aquí, denme un segundo aquí, según su origen y según su metraje. Vamos a hablar sobre su clasificación. Al iniciar a escribir una historia es necesario definir varios aspectos, entre el tipo de guión a desarrollar, tomando en cuenta su origen y también su metraje. A continuación, esos puntos que estamos mencionando. Entonces, según su origen, los guiones pueden ser originales o adaptados. Originales o adaptados. Hemos escuchado mucho esos términos, más que todo en las premiaciones de los Óscar y demás festivales. El guión original se desarrolla sobre una idea salida exclusivamente de la imaginación del autor y ofrece infinitas posibilidades creativas. La tarea del guionista en estos casos se centra en darle vida a personajes y a escenas que no están basadas en historias previamente contadas, por lo que su imaginación y originalidad se convierte en las principales herramientas al momento de trabajar. Esto es lo que referente sobre el guión, según su origen, específicamente el guión original. Guión adaptado. Esta es una imagen de una película recientemente que ganó muy premiada como mejor guión adaptado, principalmente. Por su parte, en el caso del guión adaptado, se construye a partir de una obra original que se reproduce con toda fidelidad. Aquí el guionista debe sumergirse en la difícil labor de adecuar esas obras, en su mayoría literarias, a la narrativa audiovisual. Si bien no tiene exigencia de crear nuevos relatos, debe ser capaz de ajustar los elementos que formen parte del guión para transformarlo en una auténtica pieza cinematográfica. Para ello es esencial que comprenda que si bien tanto el lenguaje literario como los cinematográficos se nutren de la palabra, el cine es un medio expresivo cuya herramienta principal es la imagen. Ejemplo de guiones adaptados, específicamente las películas de Harry Potter son adaptaciones de novelas, relatos, las películas de estos superhéroes, Avenger, Liga de la Justicia,
son adaptaciones de cómic, de historias que ya existen, personajes que ya existen, y muchas veces ellos combinan capítulos, ediciones, una con otra, y arman una historia. Dentro de la categoría de los adaptados, existen guiones basados en una obra literaria que mantiene una historia, pero que reducen el número de situaciones y personajes, guiones inspirados en una determinada obra, que toman como punto de partida una situación o personaje y desarrollan una nueva estructura. Y por último, adaptaciones libres que siguen el hilo de la historia, el tiempo, los personajes y las situaciones, creando una nueva estructura, enfatizando, determinando elementos dramáticos del original. Esto último es el ejemplo de las historias de The Batman, la última película de Batman, de este personaje, el cual retoma un nuevo director, cambiaron de actor, cambiaron, entonces es como, tienes los personajes, tienes más o menos, pero creas una estructura totalmente nueva, una historia totalmente nueva. Y créame que cuando cambias de director y cambias de guionista, todo cambia, a pesar de que sea el mismo personaje y la misma historia, porque hay muchas maneras de contarlo. Recuerden que el director le va a dar, eso lo vamos a ver más adelante, pero el director le da ese toque especial de acuerdo a sus recursos a la narrativa de la película o lo que estamos haciendo, lo que estamos realizando. Llámese, también puede ser un documental, puede ser una miniserie, en fin. Según su metraje, vamos a seguir avanzando aquí en esta teoría, ya estamos terminando. Esta es una gráfica que la clasificación según su origen en original y adaptado. Sencillo. Ahora, según su metraje, tenemos la gráfica que nos dice que según su metraje, y vamos a echar un poquito la gráfica porque todavía vamos a hablar, vamos a hacer un poquito de introducción aquí. En su origen, el término metraje hacía referencia a la longitud física del negativo empleado en el rodaje, pero con la llegada de los nuevos formatos digitales, dicho término se ha adaptado para referirse a la duración de la película. Según su metraje o duración, las películas se dividen en 3 grandes grupos. Eso antes era porque todas las películas eran grabadas en celuloide. Y se dividen en 3 grupos, que es lo que tenemos aquí a continuación: cortometraje, mediometraje y largometraje. Pero ¿cómo se da esa división? El cortometraje, vamos comenzando de arriba hacia abajo en la gráfica. El cortometraje, llamado coloquialmente corto, son películas de duración inferior a 30 minutos. Al tener un costo inferior, es un formato utilizado por los directores cuando están nuevos para adentrarse en la industria del cine. Muchos los directores en primera línea empezaron y dieron sus primeros pasos en el cine rodando cortos. Incluso algunos directores y actores de fama reconocida participan en estas pequeñas locuras, como le llaman ellos, cortos, porque les permite tratar temas experimentales o menos comerciales. La llegada de los formatos digitales junto con la versatilidad de las plataformas de Internet han facilitado el acercamiento del gran público a este género que no siempre llega a las salas comerciales. Hasta entonces, la única posibilidad que existía para verlo eran los concursos y festivales dedicados a este género. Ahí por ahí le voy a estar dejando unos links de cortos interesantes. El mediometraje, bueno, aquí está incluida las películas de duración superior a 30 minutos e inferior a 60 minutos. Quizás sea el género más desconocido debido a que las normas de la industrialización del cine, un mediometraje solo puede ser distribuido comercialmente si se combina con otros cortometrajes o mediometrajes. O sea que comercialmente no es viable un mediometraje que está entre 30 y 60 minutos. Y tenemos el largometraje, que es el que incluye todas las películas superiores a 60 minutos sin acortar por duración máxima. O sea, de 60 minutos hasta el infinito lo que duren. Eso es considerado un largometraje en la industria cinematográfica y tienen esos títulos, esos nombres de cortometraje, largometraje para ubicarlos también al momento de participar en festivales y concursos. Entonces, viéndolo aquí, el cortometraje, mediometraje, largometraje. En la división,
hay una clasificación según su origen, que es arriba, original y adaptado, y el metraje, cortometraje, mediometraje y largometraje. ¿Hay una diferencia entre el guión de largometraje y guión de cortometraje? Bueno, en general se diferencian entre sí por su duración y tipo de objetivo donde están exhibidos. Son esas dos diferencias. Las páginas de un guión equivalen, creo que no les había dicho, a 1 minuto en pantalla. Si se quiere que sea un cortometraje, el formato del guión, el lenguaje, todo es lo mismo que el largometraje. Tan solo que se debe tener en cuenta que se cuenta como máximo 30 páginas para escribir la historia. Es un aproximado. Más de eso se considera mediometraje o largometraje, como había visto anteriormente. Ya habíamos dicho en cuanto a la duración y en cuanto al objetivo, los largometrajes tienen un marcado carácter industrial, mientras que los cortometrajes y los mediometrajes tienen más exhibición alternativa, basada sobre todo en festivales y alejado de las ventanas de explotación del largometraje. Vamos a hablar un poco ya para ir cerrando sobre el guionista. Ese es el papel que debemos meternos ahora mismo en esta asignatura, papel de guionista. Obviamente muchos no estamos estudiando cine, muchos dirán no estoy estudiando cine, pero créanme que esto le va a servir para estructurar su historia y por ende facilitará sus carreras y su día a día. El guionista ya hemos visto, pero bueno, vamos a hablar un poco más sobre qué es el creativo que da origen a las producciones audiovisuales y conforma un equipo sólido con el productor y el director. El guionista es un profesional que diseña historias, secuencias y narra instantes. Sabe qué, cómo contarlo, conoce los tiempos, los tonos y las pausas. Un guionista escribe en papel, imagen y sonido. Un guionista no tiene por qué ser un buen novelista y viceversa. Muchas veces el guionista está más cerca del director o del técnico que del escritor. Una novela no está pensada para el cine, un guión sí. Al sentarse a escribir un guión se debe plantear la historia como un todo. Una historia está formada por distintas partes, por los personajes, la trama, la acción y el diálogo, las escenas, la secuencia, los incidentes, los acontecimientos. Y la misión del guionista es comprender todo a partir de estas partes. Una figura bien delimitada va a formar con su principio, su medio y final. Debe comprender todo, armar todo. Es muy importante que el escritor de guiones sepa de cine, de montaje, de la dificultad de realizar determinados efectos y que tenga idea de lo que cuesta económicamente realizar una película. No es escribir por escribir tampoco. Quizás vas a escribir un guión que va a ser quizás es bueno, pero no es comercial ahora mismo, puedes guardarlo. Quizás más adelante la tecnología te acompañe, es un ejemplo. Entonces, pero sí debe estar consciente económicamente lo que conlleva la realización de una película. En definitiva, que sepa lo que se puede y lo que no se puede hacer en el cine. En fin, es un guión pensado para producirse y proyectarse en la gran pantalla o en plataformas de servicios de contenido de streaming por suscripción. Un guionista puede escribir el guión original completo, realizar la adaptación de una historia ya existente o trabajar sobre otro guión para ir modificando sobre la marcha algunas necesidades de la producción del proyecto. Si el guionista es el autor de un guión original, dentro de sus funciones se encontrará vender la historia a una productora. De eso vamos a hablar en nuestra última unidad, cómo es esa comercialización, cómo es esa presentación. Vamos a hablar ya de las funciones. Hemos hablado en general de las características, o sea, más o menos lo que conlleva el guionista. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son sus funciones. Vamos a enumerarlas. Solamente está encargado en la preproducción de idear las tramas. Durante la grabación se deciden e improvisan tramas que van surgiendo según avanzando el rodaje. También se va adaptando el guión a las necesidades de cada circunstancia nueva. Ejemplo de esto, un ejemplo reciente, no del cine, pero sí de cuanto a que se va cambiando y se va improvisando tramas. Cierta telenovela, serie televisiva, llamémosla así, que se presenta en Telemetro, que es de enfermeras, estaba compitiendo con otra, o sea, valga la redundancia, con la competencia, y esta le estaba dando, como buen panameño le dice, le estaba dando cocorrón. ¿Qué hicieron? Le metieron un factor dramático
al evento y mataron uno de los personajes más, digamos, emblemáticos y de carácter que hacía clic con el público. Entonces fue algo arriesgado, pero la idea era matarlo y generar tensión y llamar al público de nuevo que se le estaba yendo para la otra novela. Eso lo hace el guionista en combinación con el director. En la edición se trabaja con el equipo de grabación para que la narrativa sea fluida y lógica. Importante. Introduce ganchos, enfatizar lo que nos interesa y mantener al público interesado y motivado, y lleva el control de una buena planificación, control de tiempos, particularidades de realización, necesidades de producción, aclaraciones y notas. Resumiendo, la labor de un guionista es de la de idear, ordenar, narrar, organizar, escribir y adaptar una historia para poder desarrollarla adecuadamente en la gran pantalla. Para que esta historia cobre vida, el guionista tendrá que trabajar en equipo con el resto de los especialistas de la producción. Y cerrando ya con el tema del guionista, hay características que se consideran y el guionista debe ser muy hábil con el lenguaje, contar con la creatividad necesaria, ser metódico, organizado, debe estar muy motivado, la disciplina que va de la mano con ser metódico, organizado, debe tener facilidad para trabajar en equipo y poder de adaptación. Quiero que te quedes con esta gráfica que va a ser poco a poco se va a ir poniendo compleja. Te explico. Este es el proceso creativo que generalmente resulta, por eso digo, resulta en los guiones, en la escritura de guión no existe leyes ni normas, existen principios. El principio sugiere modelos que ya han resultado anteriormente, sugeridos por expertos, guionistas, entre estos los que te mencioné, Sitfield y demás. Entonces, el proceso creativo como tal, para escribir un guión primero debemos de construir un drama. ¿Qué es un drama? Son unos personajes, un objetivo y un conflicto. Eso es lo que lleva la estructura dramática. Tras darle forma narrativa, construir la trama, dividirla en actos, secuencias, escenas y luego ordenar todo en un guión. La idea, argumento, sinopsis, tratamiento, escaleta, guión literario. Sígueme según la línea que va la gráfica. La lógica de la narración es la siguiente. Primero definimos una idea que debe poder resumirse en una frase. Los expertos dicen una frase en una línea. La idea de todo lo que va a hacer. Luego, y eso tiene que ver con el taller de esta semana. Luego la desarrollamos en una estructura dramática. ¿Qué es esa estructura dramática? ¿Qué conlleva? El personaje. Entonces ahí aparece el personaje. ¿Quién va a hacer eso? El objetivo y el conflicto. Recuerda que hablé de conflicto. Eso tiene que ver con el drama de una historia. Y finalmente le damos una estructura narrativa, o sea, la trama y el argumento, que da lugar a una sola estructura, el guión literario. El guión literario cinematográfico es el guión en sí. El guión terminado, la narración ordenada de la historia que incluye la acción de los diálogos. Ahí te comparto este formato, obviamente que debe estar ya familiarizado, pero te comparto, analízalo, velo, fíjate cómo está estructurada, cómo está la narrativa, los detalles que están ahí, toma nota si quiere, investiga más, baja más de estos guiones. Y vamos a hablar ya, con esto terminamos. Y vamos a hacer un cambio aquí para compartirte la actividad de esta semana y con eso cerramos. Hacemos un alto aquí y hacemos un cambio. Hacemos un cambio. Tenemos el primer taller, eso lo tenemos y te invito a que me sigas buscándolo en la parte de la primera unidad, en la sección donde dice taller. Todo en la primera unidad está el taller, está el documento, si lo quieres cargar PDF o el texto directamente. Bueno, vamos a hacer ese cambio aquí, le vamos a presentar el primer taller que tenemos en pantalla. El objetivo es aplicar lo conocimientos adquiridos en la unidad 1 y ampliar la referencia en cuanto al tema. La evaluación, esta actividad representa un 10% de la nota final, se va a dividir en 2, 5 y 5. Se tomará en cuenta la ortografía y la redacción, puntualidad de la entrega, la bibliografía, si ha utilizado bibliografía y si sigue instrucciones, algo tan
básico. Se entrega en PDF, por favor. El documento debe tener página de presentación. Eso está a discreción de ustedes cómo lo estructuren. O sea, la página de presentación como ustedes deseen, pero debe estar en la introducción. O sea, me vas a hablar de qué trata. Te recomiendo hacer la introducción al final de todo del desarrollo en sí. Es mucho más fácil. Este pequeño tip. La introducción, ya viene el desarrollo en sí, que es la actividad que vamos a ver a continuación, y las conclusiones. Es ahí donde yo me doy cuenta si ha habido un avance en el conocimiento, si realmente se captó la idea y para saber por dónde vamos. Así que es bien importante tus conclusiones y la bibliografía si la consultaste. La fuente, todas las fuentes debemos citarla. Entonces, ¿qué es la actividad? Sencillo, consta de dos partes, un valor de 5% cada una. La primera parte, lea, analice uno de los guiones que se encuentra en la sección de materiales de clase. Ya puedes verlo, puedes buscarlo. Hay unos 4 guiones. Indica, ¿qué vas a hacer? Lo vas a ver, te vas a familiarizar. Esta etapa es para que te familiarices con el lenguaje, con los elementos que puedes observar en un guión, porque la idea es que vas a hacer un guión. Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a indicar de qué trata la historia. Después de haber leído ese guión, te recomiendo que hay unos cortos ahí te dice la cantidad de páginas, diferentes tramas, o también si quieres descargar otro, me lo adicionas al trabajo, el que viste, y me dice de qué trata. O sea, yo estoy poniendo 4 ejemplos, que hay 4 ejemplos para descargar y analizar, pero puede hacerlo también por otros medios. La idea es que me indique de qué trata la historia. Además, menciona y describe los personajes. Lo vas a ver ahí, fulano de tal, tal, tal. De acuerdo a la descripción del guión, no hay nada que inventar, solamente leer, analizar. Sencillo, ese 5%. El otro 5% va a ser una actividad que va a ser acumulativa. Poco a poco vamos a ir desarrollando nuestro guión. El primero es para familiarizarnos con el lenguaje. Este segundo es ahí te recomiendo prestarle atención a todos los detalles, todo el numerito arriba, la palabra, todo cómo está escrito, los diálogos cortos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta segunda parte, elige 3 ideas para la realización de tu cortometraje. En cuanto a la idea, vamos a estar desarrollando en la actividad 2, pero es importante que ya tengas ideas para hacer ese cortometraje. ¿De qué te gustaría hacer ese cortometraje? Ya tomando en cuenta que se pueda grabar, filmar, etcétera, etcétera, y que sea una historia realmente atractiva. Habría que darle vuelta a ese asunto. Puede explicar cada una en 2 líneas. O sea, 2 líneas de la primera idea, 2 líneas de la idea 2. Si yo quiero hacer una historia sobre una tortuga penosa que vive en un caparazón, pero en el caparazón ella tiene, tiene todo un mundo adentro, bueno, ahí lo desarrollamos. Si quiero desarrollar una historia sobre un personaje X que me inspira, puede ser un familiar, etcétera, etcétera. Ahí lo coloca, bien condensado, y después vamos a trabajar sobre eso. Entonces, bueno, son 3 ideas y en 2 líneas cada una aproximadamente. Te dejo con este pensamiento que también cimenta las bases, perdón que me moví, aquí está acá abajo, que dice que alguien, aquí abajo, dice, ¿cuándo me entrega? Antes del 11 de marzo, por favor. Alguien quiere algo con intensidad y encuentra obstáculos para conseguirlo. Métete eso en la mente que esa es una de las bases para estructurar historia. Alguien quiere algo con intensidad y encuentra obstáculos para conseguirlo. Podemos poner un ejemplo rápidamente del chico que se enamora, valga la redundancia, de un amor lejano, un amor, digamos que no está a su alcance por X y motivo. Entonces, bueno, él quiere algo con intensidad. Se propone buscar ese amor y esos obstáculos. ¿Quién se le pone? La familia. ¿Quién se le opone? El clima. ¿Quién se le opone? La distancia. Todo eso tiene que ver. Entonces, mentalízate que alguien quiere algo con intensidad y encuentra obstáculos para conseguir. Entonces, de esta manera, vamos dándole cierre a esta primera conexión que hemos compartido y más que todo de presentación
más que todo la presentación de esta primera unidad. Entonces, ¿qué tal? No había salido en cámara, pero que estábamos aprovechando al máximo el tiempo, y para mí es un placer siempre compartir con ustedes el conocimiento, la investigación que hemos realizado, y ya les digo, esta es una asignatura diseñada, adaptada a nuestro mundo audiovisual del día a día, enfatizando en la narrativa, cómo contar historias interesantes, cómo estructurarlas, y eso lo podemos aplicar en un spot publicitario, en un corto, que es lo que vamos a estar desarrollando, en series, en programas de televisión. Les va a ayudar a estructurar. Vamos a dedicar una unidad completa al desarrollo del personaje. Vamos a estar viendo el perfil psicológico, las dimensiones de un personaje. Por eso te invito a que siempre estés conectado, porque así puedes hacer, en la medida de lo posible, puedes hacer tus preguntas y puedes hacer las consultas. Igual, si no puedes conectarte, siempre en el mensajero, con la brevedad posible te contestaré tus interrogantes, inquietudes, aportes también importantes. Si tienes observaciones acerca de la asignatura, bienvenido tus comentarios. Así que, sin más, nos vemos en la próxima conexión por esta vía. Saludos.